Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta edición conversamos con James Robinson, último ganador del Premio Nobel de Economía, junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson. Muchas gracias, señor Robinson, por acompañarnos en la entrevista de France 24. Un placer. Ganaron el Premio Nobel por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad. Son décadas de investigación y su libro más popular, ¿Por qué fracasan los países?, data de 2012. ¿Por qué cree que llega ahora este premio y cuál es la vigencia de sus estudios? Creo que hay mucha validez todavía en términos teóricos para entender las diferencias entre la pobreza y los países ricos. Hemos hecho mucha investigación desde entonces, pero creo que el marco básico se mantiene aún todavía. La pandemia fue una coyuntura crítica para nuestra sociedad y en medio de este contexto está irrumpiendo la inteligencia artificial. ¿Cómo está afectando esto a las instituciones? Bueno, creo que ese es un tema bastante complicado. Creo que la tecnología ciertamente está siendo impactada. Creo que hay mucha evidencia de que la inteligencia artificial, digamos, la tecnología de la información ha estado facilitando la automatización y ha cambiado maneras en las que hay distribuciones. Creo que tiene un gran efecto en empleo, en igualdad y bueno, creo que creo que ha habido grandes cambios en los medios sociales, en la innovación, en ese tipo de esferas, pero creo que la imagen que describimos de instituciones inclusivas y extractivas tienen un impacto en la distribución de la prosperidad en el mundo. Creo que sigue siendo esa la situación. La inteligencia artificial está creando desafíos y las tecnologías modernas están creando desafíos, pero las sociedades con instituciones inclusivas están en el mejor lugar para lidiar con esos desafíos. Los datos muestran que los ricos cada vez son más ricos e incluso hay casos como Donald Trump, que puede gobernar una segunda vez Estados Unidos. Mientras tanto, también el presidente de Argentina, Javier Milei, hizo una gira en Estados Unidos y se reunió sobre todo con CEOs de empresas. ¿Hay una sensación de que están ganando la batalla los ricos, como dijo Warren Buffett? Sí, creo que ese es uno de los mayores desafíos globales, el incremento en la desigualdad que está conectado con la globalización, conectado con el cambio tecnológico, conectado también con los cambios en el mercado laboral, así como el fin de los sindicatos en Estados Unidos. Creo que es un problema importante, sea que las instituciones sean capaces, sí, de que es un problema que se ha visto en el pasado, porque las naciones fracasan. Hablamos de eso en el siglo XIX, la emergencia de estos robobarones. Los incrementos en desigualdad en el pasado, eso fue un desafío que el sistema de Estados Unidos, las instituciones de Estados Unidos eran capaces de lidiar. Pero si ocurre ahora, no sé si sea posible. La siguiente elección va a ser muy importante para determinar el futuro de este país y si hay instituciones inclusivas, si pueden ser sostenidas. Ustedes recogen en Por qué fallan los países que el cartista Stephens entendió que había que garantizar un abrigo, un sombrero, un techo y una buena cena para el trabajador. ¿Sigue siendo vigente en la actualidad? Creo que no está ocurriendo en estos momentos. Sabemos que por los últimos 50 años los estándares promedios de vida en Estados Unidos se han estancado. La movilidad social ha decrecido y esto aumenta la desigualdad. Las democracias no están cumpliendo con esto y es una de las razones por las que las personas están en descontento, sí. Uno de los puntos que se puede entender también en por qué fallan los países es la necesidad de también un pueblo activo y que esté reivindicando esas mejoras. ¿Está pasando?
Yo no estoy viendo que esto ocurra en estos momentos. Uno de los ejemplos, creo, de la historia de Estados Unidos sería el movimiento de derechos civiles. Creo que lo que este movimiento hizo es tener una interpretación bastante coherente de cuáles fueron los problemas en el sur de Estados Unidos con la organización de la economía, con el sistema racista, casi de apartheid, y entraron en una acción colectiva. Colaboraron, marcharon, hicieron huelgas y eso llevó a una gran mejoría en las instituciones. Finalmente, las instituciones, institucionalizando el Acta de Derechos Civiles y de votación. Ha habido mucho descontento. Hay mucha acción colectiva también. Pero creo que, por ejemplo, el movimiento MAGA de hacer Estados Unidos grandioso de nuevo, esas personas están infelices y tienen el derecho a estar infelices, pero no tienen una interpretación coherente del problema de la manera en la que el movimiento de derechos civiles lo hizo. En sus estudios han insistido en la necesidad de instituciones económicas inclusivas en las que haya derecho a la propiedad, a la innovación y a la sustitución tecnológica. ¿Cómo mantener un alto nivel de desarrollo en la crisis climática? Se está hablando mucho también de crecimiento. ¿Cuál es su opinión? Sí, creo que... Bueno, creo que estamos en medio de eso. Es difícil ver cómo va a ser el futuro y si seremos capaces de innovar de manera tecnológica en términos de energía verde, una manera para sostener el modelo de crecimiento que tenemos. Creo que el calentamiento global parece tener profundas consecuencias en la vida humana y creo que aquí en adelante tenemos que pensar en nosotros más en equilibrio con el medio ambiente que antes, en vez de pensar en recursos naturales, cosas así, en vez de pensar en explotar indiscriminadamente. Creo que no hemos entrado en contacto con esa situación. No creo que los economistas lo hayan hecho, pero está empezando a pasar, por supuesto. Los políticos no han entrado en contacto con esa realidad. El Partido Republicano son unos negacionistas del cambio climático y nada está sucediendo lo suficientemente rápido. No lo sé, no soy un experto en ese tema, pero creo que uno está justificadamente ansioso al respecto. Y también hay cierto escepticismo de que este modelo siga de esta manera. El PIB es uno de los principales indicadores de desarrollo. ¿También cree usted que habría que empezar a valorar otros indicadores? Por ejemplo, España, sin tener una de las principales economías, tiene una de las principales esperanzas de vida en el mundo. Yo creo que hay muchos problemas con el Producto Interno Bruto. El PIB fue los primeros estimados, el concepto del PIB fue desarrollado hace casi 100 años. Y creo que el PIB no incluye muchas cosas. No incluye el trabajo en casa, no incluye el trabajo no pago que las mujeres han hecho típicamente. Ha subestimado masivamente la contribución de las mujeres. Yo creo que ha habido varios tipos de índices, varios intentos para actualizar el concepto de estándares de vida, lo que significa, creo que es cierto, hay menos énfasis en el Producto Interno Bruto. Pasando a un nivel un poco más global, ¿cómo ve usted el futuro de las potencias ahora mismo? ¿Superará China, por ejemplo, a Estados Unidos en el PIB? ¿O ha llegado a ese momento de estancamiento? Creo que China ya ha superado a Estados Unidos en términos de Producto Interno Bruto total, pero no por per cápita. La teoría es muy simple. No puede haber una economía inclusiva en una dictadura totalitaria. No hay un precedente histórico para eso. Hay muchos ejemplos históricamente, como hemos resaltado, en cómo las naciones fallan, de tendencias de crecimiento económico bajo instituciones extractivistas. La institución soviética siendo un gran ejemplo. Argentina antes de la Primera Guerra Mundial siendo otro gran ejemplo. Esto no es sostenible, entonces los chinos no tienen un modelo de crecimiento sostenible. Es inevitable que estos modelos entren en reversa. No veo
este tipo de situación de cambio de poder, como están viendo Rusia, por ejemplo. Es una dictadura personalista, tiene recursos naturales, riqueza, pero de nuevo, no tiene un modelo innovador de economía. Los desafíos que vemos ahora, muchas de las innovaciones y el dinamismo económico se sigue viendo en Estados Unidos y son los problemas en los que hemos discutido. ¿Y cree que esta batalla geopolítica que estamos viendo en el mundo, con nuevos actores como China y también con un nuevo eje con Rusia, está afectando especialmente a las instituciones más inclusivas y a las economías más inclusivas? Bueno, creo que es desafiante, por supuesto. Es parte del desafío para las instituciones inclusivas, el gran balance que estamos viendo en la producción global en los últimos 15 años, donde la producción, tantas actividades productivas pasan a China, es parte del tipo de crisis social en Estados Unidos. El desempleo y el fin de la movilidad social habla de las anteriores oportunidades económicas. Esto es un desafío que nos anticipaba para las instituciones inclusivas. Es un ejemplo clásico del tipo de consejo económico basado en la falta de entendimiento de las consecuencias políticas. Uno de los problemas en el mundo hoy es que el mundo occidental ha sido tomado por esta idea simplista de la economía, del mercado, que vino con Reagan y su revolución. Es el incremento en movilidad social. El hecho es que la economía es parte de la sociedad integrada. Y si olvidamos esto, es un peligro gigante. Para terminar, me gustaría preguntarle, en 2012 ustedes ponían como ejemplo a Brasil para lograr instituciones políticas y económicas más inclusivas. ¿Cuál es su ejemplo de país actualmente? Bueno, creo, por supuesto, que es algo que está cambiando en todo el mundo. Por supuesto, hay ejemplos. Creo que Corea del Sur es un gran ejemplo. Corea del Sur es uno de los mayores éxitos en desarrollo en los últimos años. Y no hablo solamente de teléfonos, carros o barcos. Hablo de Netflix, de Gangnam Style, de K-pop. Lo que se ve en Corea es una explosión de creatividad y de innovación. Y eso es muy emocionante. Es un país que realmente ha explotado todos sus talentos latentes, todas sus habilidades, y eso es lo que significa lo que las instituciones inclusivas pueden hacer. Pero no veo a la Unión Europea con grandes fortalezas, que sí hay grandes desafíos, pero la Unión Europea ha transformado a Europa de las 90s y ha creado una gran cantidad de prosperidad. Y las sociedades han generado unos niveles sin precedentes históricos de estándar de vida positivos para sus personas. Por supuesto, hay historias de éxito, pero hay grandes desafíos. Creo que Chile es una gran historia de éxito en los últimos 35 años también. Sí hay éxitos. James Robinson, Premio Nobel de Economía, muchas gracias por haber estado en la entrevista de France 24. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com. France 24, el arte en todas sus formas. Liberté, égalité, actualité.